Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves 5 de junio. Le damos la bienvenida a quienes se incorporan a esta sintonía desde la pantalla de Televisión Canaria. Los contenidos de la PAU caben perfectamente en el análisis de la situación política actual, desde una reflexión sobre la crisis vital que podría ser la que atraviesa el Partido Socialista, tratando de sanear las tuberías de un sistema que hace aguas, a un fragmento de la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que envuelve la fatalidad. Todo un relato plagado de filtración de audios, posibles tratos de favor y una presunta trama contra la UCO de la Guardia Civil. Con todos estos ingredientes, ayer se vivió una de las ruedas de prensa más esperpénticas de los últimos tiempos. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. Esta señora le dan un expediente y ayer dice que se da de baja. Es una sinvergüenza. Una sinvergüenza. Dice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. Leire Díez y Víctor Daldama. Así se presenta el panorama nacional a las puertas de una conferencia de presidentes que, a la vista de los acontecimientos, pocas esperanzas se ponen en que se alcancen acuerdos. La crispación, una vez más, quedará por encima de los asuntos que afectan a los ciudadanos. Aquí las diferencias en Canarias vienen dadas por quienes secundarán una movilización silenciosa en el Parque Nacional del Teide y por una administración insular que califica de barbaridad una manifestación en un parque natural que viene a sentar un precedente peligroso. Escuchamos a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Y sobre todo, han despreciado el deber de proteger uno de los enclaves naturales más importantes, no solamente de Canarias, sino del mundo. No hay ningún precedente. Están sentando un precedente muy peligroso. Pues así se presentan las cosas, los temas en esta mañana de jueves 5 de junio aquí en la Radio Pública Canaria, en un programa el de la noche al día, que les estará acompañando hasta las 10 y siempre en compañía de todos ustedes que hacen posible precisamente esta radio. En el 616-486-754, ya saben ustedes que es esa línea directa que ponemos a su disposición para que nos hagan llegar todo aquello que les preocupa, que les inquieta, que ocurre a su alrededor. Ahí tienen esa línea, como digo, abierta para que se pongan en contacto con nosotros desde este preciso momento y durante toda la jornada a través de todos los programas de la Radio Pública Canaria. Un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Juanjo Álvarez y Gustavo Huijegüera en la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Es jueves 5 de junio y así continuamos en De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero hay más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Hablamos de un desagradable suceso ocurrido esta madrugada en La Laguna. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un hombre de 40 años que presuntamente habría asesinado a una mujer de 66 que resultó ser su madre. Estamos intentando averiguar los últimos detalles, pero lo que sabemos hasta ahora que ocurría durante la noche, madrugada de este jueves en La Verdellada, en el municipio de La Laguna. Bueno, y Sánchez propone a las comunidades autónomas triplicar el gasto en vivienda. En la previa de la conferencia de presidentes, Pedro Sánchez ha enviado una carta a todos los presidentes autonómicos para llamarlos a alcanzar un acuerdo estatal. La misiva recoge 3 propuestas, entre las que se incluye un aumento de la financiación de esta materia hasta destinar en conjunto el Gobierno y las comunidades autónomas 7.000 millones de euros. Además de una mayor inversión pública, Sánchez propone que las viviendas protegidas mantengan siempre esa calificación. El Gobierno defiende el decreto de agilizar licencias para incentivar a construir viviendas. El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, en la reunión con el presidente de FPECO, Óscar Izquierdo, ha recordado que el decreto está destinado a resolver las demoras administrativas. Introduce colaboración público-privada en la emisión de los informes técnicos necesarios para conceder licencias urbanísticas y busca incentivar al sector privado a construir vivienda protegida y asequible. Escuchamos a ambos. El Comité Ejecutivo de la FECAN apoyó este decreto con sus informes jurídicos. Y este decreto lo que viene es a solventar, a ayudar
Canarias Palante plantea más de 80 medidas para garantizar la sostenibilidad en Canarias. Más de 70 colectivos vinculados con las movilizaciones contra el modelo turístico actual, adheridos a ese proceso participativo Canarias Palante, van a presentar al Gobierno de Canarias un documento con más de 80 medidas para definir una hoja de ruta para establecer un modelo en equilibrio con el territorio y la cultura. Uno de los portavoces de la plataforma, Lautaro Russo, resume en 4 los ejes del documento. Este documento debe entenderse como de inicio hacia el cambio, un documento abierto a otras propuestas que permitan seguir profundizando con acciones en las diversas problemáticas a abordar en la realidad canaria. 4 son los bloques en los que se organiza este documento, siendo la sostenibilidad la base desde la que se articulan propuestas ambientales, sociales y económicas. La presidenta del Cabildo de Tenerife denuncia que la autorización de la manifestación convocada en el Teide carece de sentido común. Y sienta un precedente muy peligroso, según Rosa Dávila, que ha asegurado que dar luz verde a la manifestación en el Teide en contra de la masificación turística es una prueba más del abandono que sufre Canarias por parte del Estado. Pone de ejemplo otros casos como son el aeropuerto Tenerife Sur o el fenómeno migratorio. Dávila critica que el Gobierno de España se posiciona así en contra de los informes técnicos desfavorables y convierte al Parque Nacional en un panfleto político. Dice que es una falta de respeto institucional que no se puede tolerar. Esto va del abandono sistemático al que tiene sometido el Gobierno de España a nuestras islas, al ninguneo de sus instituciones. Lo veíamos el otro día en el aeropuerto de Tenerife Sur. Lo vemos cada día ignorando la situación de los menores migrantes en las Islas Canarias. Y ahora lo vemos con la situación del Teide, autorizando que el Teide se convierta en un panfleto político. Continúa cerrada el baño Playa Dorada en el municipio lanzaroteño de Yaiza. Por la presencia de una bacteria, ya son 2 días que ha obligado al cierre del baño. La concejala de Playas, Beatriz Vázquez, ha señalado, lo ha hecho aquí en este programa, que ya se han vuelto a recoger nuevas muestras y que a lo largo del día de hoy se sabrá si la playa puede ser o no reabierta al baño. En principio sabemos que es una bacteria, pero realmente estamos investigando cuál puede ser el foco. Es cierto que la semana pasada el viento estuvo un poco cambiante, entonces también pudo ser que pudiera provocar eso, porque Playa Dorada es una playa bastante protegida, entonces estamos a la espera de los informes técnicos para poder valorarlo. Hoy se cierra la entrada a Santa Cruz de Tenerife por la ATF4. Será a partir de las 8 de esta tarde-noche. El tráfico sufrirá cambios en Santa Cruz de Tenerife con motivo, recordemos, de la preparación del Día de las Fuerzas Armadas. El ensayo conllevará el cierre de esa vía, la ATF4, la entrada a Santa Cruz de Tenerife, desde las 8 y hasta las 4 de esta madrugada. Afectará desde la rotonda Juan Sebastián Elcano hasta la rotonda de la avenida 3 de Mayo. También hoy se va a celebrar el encuentro de músicas militares con cortes puntuales en la circulación en la capital tinerfeña entre las 6 y las 7 de la tarde. El Cristo de Telde recibe a la Virgen del Pino en la parroquia de San Gregorio. Ya hemos escuchado a nuestro compañero Jorge Quintana, enseguida regresaremos a Telde porque durante esta madrugada la Virgen del Pino ha llegado y ha comenzado ese recorrido que le lleva por las calles Doctor Melián, Parque Franchi Roca, María Encarnación Navarro y Rivero Betancor hasta llegar a la Plaza de San Gregorio. Para esta llegada y para la procesión de la tarde en Telde también se ha preparado un dispositivo de seguridad. Durante la celebración de las procesiones habrá itinerarios alternativos para el transporte público. Hay que recordar que en estas primeras horas de la mañana el itinerario global en Telde ha sufrido cambios y va a continuar así hasta aproximadamente las 8:30, las 9 de la mañana, por lo que se roga a la población consultar las rutas de las guaguas. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Sintonía de deportes. El Canarias disputará las semifinales de la ACB, no así el Dreamland Gran Canaria, que cae eliminado. Moisés Rodríguez, buenos días. Así es, ¿qué tal? Buenos días. Los aurinegros en el concurso del MVP de la Liga, Marceliño Huertas, que se quedó en la isla por precaución, fueron capaces de imponerse en Badalona al Juventud 60-80 y se verán las caras en semis ante el Valencia Basket, que fue verdugo del Dreamland Gran Canaria tras imponerse después de prórroga en el Arena 94-102. De esta forma concluye la temporada de los claretianos, que han sido finalistas de Eurocup, semifinalistas de Copa y cuartos finalistas de Liga. La eliminatoria entre Taronjas y Aurinegros arrancará el próximo 10 de junio.
Fuera del baloncesto, la selección española con los canarios Pedri González y Jeremy Pino disputa hoy en Stuttgart las semifinales de la UEFA Nation League ante Francia. El choque es a las 8 de la tarde. Por su parte, los canarios Juanma Herzog, Alberto Moleiro y Jeremai Hernández van a disputar con la selección española sub-21 el europeo de Eslovaquia. Viajarán el domingo a Bratislava, aunque antes, mañana, van a disputar un amistoso en Alcorcón ante Ucrania. Aquí en el archipiélago, a falta de hacerse oficial, Luis García Fernández, ex de Español y de la selección de Qatar, será el próximo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a la próxima temporada, más otra opcional en caso de ascenso. Y en el Club Deportivo Tenerife, el nuevo presidente de los blanquiazules, Felipe Miñambres, asegura que ya trabajan en todos los departamentos del club para planificar la próxima temporada en la que esperan lograr los objetivos. Cada departamento está trabajando para sacar lo máximo posible y para que esta temporada pues podamos disfrutar de un equipo que nos lleve a estar en la posición que queremos. Y terminamos con golf. El gran canario Rafa Cabrera Bello debuta hoy en el KLM Open, que se disputa hasta el domingo en Países Bajos. Y vamos ya con la información del tiempo. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz, ¿qué tal? Bueno, una jornada de nubes y aún así también se espera algunas gotas. Ya nos dices tú por dónde, Edgar. Sí, en principio van a ser precipitaciones poco importantes y las podríamos tener en estas primeras horas de la mañana, al final de la tarde y de cara a la próxima madrugada. Sobre todo pues en puntos de medianías del nordeste de la isla de Tenerife, en parte del norte de Gran Canaria, y quizás también se puede escapar alguna que otra gota en zonas de interior y del norte, tanto de Fuerteventura como de la isla de Lanzarote. En principio, en el resto de zonas van a predominar hoy los cielos poco nubosos o despejados, así que bueno, un tiempo que invitará a disfrutar de la playa, sobre todo por el sur de las islas, donde la situación del mar va a estar bastante tranquila. Tenemos viento alisio, aunque va a ir girando a componente norte, y como consecuencia, pues durante la tarde puede reactivarse, podría ir a más, por ejemplo, en el suroeste del área metropolitana de Tenerife, entre el municipio del Rosario, La Laguna y Santa Cruz, también en parte del municipio de La Aldea o en las Tirajanas, en el sureste de la isla de Gran Canaria, así como, por ejemplo, en la península de Jandía, en la zona de Morrojable, en la isla de Fuerteventura, o en zonas de interior y del sur de la isla de Lanzarote. Con temperaturas que van a ir subiendo y lo vamos a notar sobre todo en medianías y cumbres, un ascenso que va a ser progresivo a lo largo de los próximos días y bueno, que va a dar paso a un fin de semana de tiempo en general agradable y con termómetros puntualmente veraniegos. Hoy alguna máxima podría de forma puntual superar los 27 grados, las más altas se registrarían en el entorno del Valle de Güímar en la isla de Tenerife, en parte del sur de la isla de Gran Canaria o en municipios como Antigua o Tuinés en la isla de Fuerteventura. Bueno, por aquí nos apuntan ya algunos oyentes, 17 grados desde La Victoria, nubes al norte, nos apunta por aquí. Además, nos manda una fotografía en este tramo de autopista de la TF5, ahora mismo totalmente despejada la autopista, eso sí, con algunas nubes en el cielo. Buenos días, equipo. Viento del noreste moderado, cielo despejado. Por fin nos apunta Luigi desde Fuerteventura con 19 grados de temperatura a esta hora de la mañana y con el océano algo revuelto, nos apunta también. Y desde Las Portelas, despejado en la zona de Buenavista, en la isla de Tenerife. Bueno, cuando dice Luigi que por fin cielo despejado, no sé si que en Fuerteventura han tenido muchas nubes en los últimos días, Edgar. Sí, han tenido nubes bajas, las asociadas a ese viento del nordeste. Creo que la zona de Luigi, sobre todo hacia el sur-sureste, por allí pues amanecen con cielos en general poco nubosos, pero por el contrario, en zonas de interior y del norte, pues sí que hay bastantes nubes y bueno, cabe esa posibilidad de que se escapa alguna que otra gota, aunque en principio esa nubosidad va a dar paso al sol para volver a reaparecer a últimas horas. Bueno, por cierto, Edgar, una curiosidad, porque hemos escuchado que el humo y las cenizas de los incendios que se están produciendo estos días en Canadá están cruzando el Atlántico y no sé si se pueden apreciar aquí desde Canarias, porque a la península sí están llegando. Sí, así es. Precisamente ayer por la tarde-noche, en el atardecer, se llegaban a ver algunas estelas de ese humo procedente de esos incendios. En principio aquí en el archipiélago pues la probabilidad de que tengamos pues su afección es menor. Ayer, como decíamos, se llegaba a ver puntualmente en zonas de cumbre, pero bueno, quedan por la circulación general de la atmósfera, quedan algo más al norte del archipiélago, afectando sobre todo a Madeira y a la península ibérica. Y bueno, lo que tenemos estos días pues es restos de la calima que tuvimos el pasado fin de semana y restos de ese humo, que concretamente es dióxido de azufre,
combustible que viene pues transportado por la circulación general de esos incendios de Canadá. En principio, Estíbaliz, aquí en el archipiélago va a ser poco notable, pero sí es una curiosidad. ¿Pero se podría confundir con la calima? Sí, porque el aspecto es bastante similar. La única diferencia es que es una capa bastante homogénea y son, en este caso, pues partículas que vienen en suspensión. Es muy parecido a la calima, pero bueno, se puede llegar a confundir, en este caso, sobre todo por el aspecto blanquecino, el aspecto anaranjado que deja en el cielo, y nos podría confundir sobre todo a las calimas de verano, que son aquellas que vienen en altura, no a las calimas de invierno, que son las que afectan a superficie. Bueno, pues gracias, Edgar. Que tengas un buen día. Igualmente, un saludo y buen día. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pues cuando se cumplen las 7:15 de la mañana nos acercamos a la sala del 112 para ver cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de la mañana. Saludamos a su portavoz, Carlos Santana. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Quizá lo más destacable, un vuelco ayer en la Gran Canaria 1 y también pendiente de una alerta por la desaparición de un barco. Cuéntanos. Pues sí, empezamos por el vuelco. Un poco antes de las 4 de esta mañana se registraba ese vuelco de un turismo, la Gran Canaria 1, a la altura de la localidad de Vecindario, en el municipio de Gran Canaria de Santa Lucía de Tirajana. Al lugar acudieron 3 ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras. Al llegar al lugar, el joven había salido por sus propios medios del interior del vehículo y el personal sanitario lo atendió al presentar varios traumatismos de carácter moderado. Tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Y además, como bien has dicho, anoche se iniciaba la búsqueda de una embarcación pesquera con 3 personas a bordo, entre ellas un menor de edad, en la costa norte de Tenerife. En el dispositivo participan Salvamento Marítimo con 2 embarcaciones y el Elimer, Guardia Civil, Policía Nacional, y se ha informado a las policías locales del norte de la isla. La embarcación se comunicó por última vez durante la tarde cerca de la costa de Jover, en La Laguna. Bueno, pues estaremos pendientes precisamente de esta alerta y de ese barco, en teoría desaparecido, con un menor a bordo, que se reanudarán, como dices, las labores de búsqueda durante esta jornada. Gracias, Carlos. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Pues así están las cosas en la sala del 112. Vamos a ver qué tal se comporta el tráfico. Si es verdad, Eva García, que un oyente nos mandaba una fotografía a la altura de la Victoria en la TF5. El tráfico despejado, pero no sé si a medida que se va acercando a la curva del Sausal se notará más esas retenciones. Justo desde la curva del Sausal hasta aproximadamente el Golf, estamos hablando ya del municipio de Tacoronte, ese tráfico lento en la TF5, sentido la capital tinerfeña. También algo de tráfico lento en la TF4, donde ahora les recuerdo que a partir de las 8 de la tarde, a las 8 tarde-noche, se cerrará el tráfico, concretamente desde la rotonda Juan Sebastián Elcano hasta la rotonda de 3 de mayo. Es el ensayo del Día de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, los que vayan por esa zona, pues... Hablamos del avión hasta el recinto ferial, el auditorio de Tenerife. Concretamente, la parte baja de la capital tinerfeña, cuando uno viene desde el sur de la isla hacia la capital tinerfeña, ahí es donde va a encontrar esa prohibición de circulación a partir de las 8 y hasta las 4 de la madrugada. Luego también hay que decir que en la curva del Sausal, decíamos hasta el campo de golf Tacoronte, tráfico en la TF5, y luego nos vamos a Gran Canaria. El enlace con la Gran Canaria 1, hay ahora mismo algo de tráfico, Gran Canaria 3, carril de bajada, y luego hay que también tener en cuenta la Gran Canaria 1 hasta La Pardilla, sentido sur, circulación lenta. Hablando de Gran Canaria, Telde, ahora mismo está la procesión de la Virgen del Pino, enseguida vamos a saludar a nuestro compañero Jorge Quintana, y hay que decir que ahí también va a haber cambios en la movilidad, Estíbaliz, y en las guaguas. Por los que vayan a recorrer esta hora de la mañana el municipio en guagua, que hay cambios también en esas rutas. Y luego nos vamos a Gran Canaria, todo esto ya es previsión. Bueno, cuánta actividad, sí, cuánta actividad del tráfico, todo sobre esto todo ya es previsión, porque en Las Palmas, a partir de las primeras horas de la mañana, se va a reordenar el tráfico en la rotonda de Torre Las Palmas y se realizarán cortes en la vía de acceso a la base naval. Esto mañana, viernes.
pero ya para los que vayan acercándose a la ciudad, que sepan más vías alternativas para mañana utilizar, porque también en Gran Canaria se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues todo esto va a ocurrir con motivo de esa celebración de las Fuerzas Armadas, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. Mucha actividad por delante que va a afectar al tráfico, así que muy atentos a las indicaciones, a las señales que ya se están colocando en muchísimas calles durante toda esta semana. Vamos con las claves del día, con esa agenda que nos trae, como cada día, Eugenio González. Buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. Bueno, y con la mirada puesta en Madrid, porque allí está el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, donde se sentará con diferentes ONGs para tratar el asunto de la gestión de los niños y niñas migrantes que llegan al archipiélago. Sí, como bien dice Estíbaliz, será esta mañana en Madrid. El Gobierno Central, Canario y organizaciones como ACNUR pues coinciden en una jornada de un debate sobre las responsabilidades de la gestión de los niños migrantes, cuando aún, hay que recordarlo, no se ha dado respuesta al colapso de los servicios de acogida del archipiélago y tampoco en Ceuta ante las reticencias de buena parte de algunas comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. Lo cierto es que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, inauguran en Madrid el encuentro textual Niños y Niñas que Inmigran Solo, una responsabilidad compartida. Bueno, y a 2 días de la celebración de las Fuerzas Armadas, que estamos hablando con Eva, todo lo que lleva consigo la reorganización del tráfico, hoy precisamente el personal militar va a llevar a cabo unas reivindicaciones laborales. Sí, justo pues 2 días antes de ese gran desfile que se celebra este año en Santa Cruz de Tenerife, como bien dice Estíbaliz, pues la Asociación Profesional de Suboficiales informan esta mañana sobre las reivindicaciones laborales del personal militar y los graves problemas que soportan, dicen, ante el Día de las Fuerzas Armadas, cuyos actos centrales tienen lugar esta semana aquí en Canarias. Pues veremos cuáles son esas reivindicaciones en mitad de todo, estos preparativos, que son muchos, para que salga todo muy bien. El sábado, cuando se hace una concentración, una manifestación, lo que se intenta es que hacer ruido, pues también los trabajadores de las Fuerzas Armadas intentan que se les haga caso sobre sus reivindicaciones laborales. Hablando de ruido, del ruido político que hay a nivel nacional, interesante va a ser la visita que hace hoy a Canarias el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Estará esta tarde casi a la hora de la merienda. A las 6 de la tarde estará Feijóo en Las Palmas del té o del café, como se quieran tomar, las pastitas, bueno, lo que usted quiera. Un bocadillo. Bueno, en fin, Feijóo, que protagonizará un acto político en Las Palmas de Gran Canaria en su campaña previa al Congreso Nacional, que se va a celebrar, como saben ustedes, a principios de julio en Madrid. Todo parece indicar que va a ser él el que siga al frente. Lo cierto es que sí, que también todo esto, pues el domingo habrá esa manifestación en Madrid contra, dice el propio Feijóo, la degradación de Sánchez. Esto va de democracia o mafia, y también todo en ese contexto en el que nos estamos moviendo, de Leire Díez, de Víctor de Aldama. Bueno, ya dice que es ni fontanera ni cobarde, que es socialista, pero que no es fontanera ni cobarde. Bueno, pues a ver también qué dice Feijóo de esta cuestión en este acto que va a tener lugar esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues sí, que forma parte de la agenda y sobre todo con la que está cayendo a nivel nacional, pero por lo pronto se sigue perfilando. Veremos de qué manera acaba quizás esa conferencia de presidentes, pero por lo pronto se sigue perfilando la agenda de esa conferencia que va a tener lugar mañana en Barcelona. Sí, ya queda poquito. Mañana será esa conferencia. Al principio de la semana estaba la cosa bastante complicada, porque incluso hubo amagos de a lo mejor no se celebra, pero parece que al final sí se va a celebrar. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vía carta, la misiva, planteaba a los presidentes los presidentes autonómicos, entre ellos también el canario, pues, triplicar la inversión pública en vivienda. Este es uno de los asuntos que quiere llevar el presidente Sánchez a esta conferencia de presidentes. También a Canarias, evidentemente, también está muy preocupado por otra realidad, por la migración, que también va a formar parte de la agenda del día. Y si te parece, en este punto, Estíbaliz, saludamos a la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto. Señora Barreto, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Decía el ministro Torres, señora Barreto, que espera que la conferencia de presidentes sea constructiva y se consigan avances. ¿Usted también lo espera? Bueno, yo creo que esa esperanza la tenemos todos, aunque no, yo creo que no nos lo creemos ya a estas alturas. No hay ambiente en ninguna de los ámbitos políticos ahora mismo para que sea una conferencia constructiva. Al final, el orden del día se termina cerrando hace escasamente un día, aceptan meter todas las peticiones porque no quedaba otro remedio, está claro. Al final el reglamento de la conferencia dice que desde que haya 10 comunidades autónomas que pidan unos asuntos hay que incluirlos. Eran 11 las que pedían determinados asuntos, pues tenían que incluirlos, y no hay ambiente para un debate. Yo no creo que en estos momentos lo que estamos haya ambiente para hacer un debate sosegado todas las comunidades autónomas sobre financiación autonómica, por ejemplo, que es uno de los puntos,
o sobre el plan de gestión en materia migratoria, que era una de las exigencias que nosotros teníamos y que en la primera propuesta del orden del día no entra, curiosamente, sí en la segunda, y al final esa propuesta decae por la votación en contra de las comunidades del PP. Ahora está incluido, pero tampoco hay un ambiente propicio como para que ese debate se genere. Es decir, será un poco parecido a lo que ocurrió en Santander, se sentarán allí, los presidentes autonómicos y presidentas hablarán, y finalmente cerrará el presidente Sánchez pues con un monólogo de lo que él considera que está bien o no está bien, y al final casi ni refiriéndose a ningún asunto. Bueno, esto no... Sí. Señora Barreto, no suena muy optimista todo lo que usted dice y sobre todo, como usted dice, todo viene condicionado por la política nacional después de lo visto ayer, de los perpénticos de esa rueda de prensa y con la que está cayendo, digo yo, ¿en qué quedarán esos asuntos canarios? Sobre todo usted fue de las primeras decepcionadas al salir de una de las reuniones preparatorias. Esto da cuenta precisamente de cómo quedará esta conferencia de presidentes. Claro, vamos a ver, nosotros entre las dos peticiones que llevábamos para incluir estaba el redactar realmente que el Gobierno de España, por interés general, trabaje en un plan de gestión migratoria para todo el país, que no existe con lo que es este tema para nosotros, y luego, para nosotros me refiero para el país, no para Canarias, porque nosotros aquí tenemos el mayor foco de recepción, pero es un asunto de Estado. Y luego abordar la modificación de la legislación de bases del régimen local para poder dificultar la compra de viviendas por extranjeros, que tampoco es un tema que afecte solo a Canarias, afecta a más territorios. Pero es que ya en la conferencia no hay, en la preparatoria ni siquiera hay debate. Se nos deja hablar más a los consejeros, es verdad, podemos discutir más o menos el orden del día, pero no hay un debate en profundidad. Vamos a escuchar, veremos qué propuesta de orden del día hacemos, y poco más. No hay un ambiente propicio, de verdad, de trabajo y de diálogo entre el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas para conseguir sacar adelante asuntos que son de vital importancia, no para las comunidades, sino para los ciudadanos. Nosotros no podemos seguir en este país sin un plan que gestione de manera integral la migración. Pues no tiene sentido que a estas alturas estemos así, y eso va a pasar porque no hay ambiente para que las cosas sucedan. Y señora Barreto, en las distancias cortas, cuando usted ha tenido que reunirse precisamente con el resto de comunidades autónomas a la hora de hacer las gestiones preparatorias para esta conferencia de presidentes y le plantea los temas canarios, y usted también estima oportuno que se toquen otros temas de las comunidades autónomas, ¿encuentra usted la misma reciprocidad por parte de las otras regiones? Bueno, yo creo que en el tema de... en sí nosotros apoyamos todas las que incluían. En el tema de migración, el resto de las comunidades, en este caso las del Partido Popular, que es verdad que incluían un apartado que hablaba de control de fronteras y migración, ese no es el aspecto migratorio que nosotros queríamos tratar. Ellos hablaban de la cesión de competencias a Cataluña y de impedir este tema, que eso se forzara una votación. Yo expliqué allí que ese no era nuestro problema, o sea, lo que nosotros queríamos plantear era un plan integral de gestión migratoria en toda España, y ahí ya, bueno, quizás hay un poco más de reticencia. Y en cuanto a la limitación de viviendas, bueno, Baleares, por ejemplo, que ellos lo plantean también con otras soluciones distintas, no se oponen, en la conferencia no se opusieron en la preparatoria, pero bueno, ellos plantean también otras posibles soluciones que creo que son interesantes y que también podemos explorar. Bueno, hay un ámbito o un ambiente de solidaridad en cuanto a los asuntos. Sí, hombre, malo sería que una comunidad tenga un problema y no se quiera debatir. Otra cosa es que la solución esté y llegue. Yo creo que aquí lo que va a faltar es la capacidad de conseguir que al menos uno de los puntos que van en el orden del día, pues de verdad se termine convirtiendo en una propuesta de solución y se trabaje sobre eso. Yo creo que eso no va a suceder por el ambiente que vemos, básicamente. Usted ya lo ha dicho en esta entrevista, el ambiente que ve, dice, es usted, digamos que pesimista ante los resultados que pueda obtener en esta conferencia de presidentes. Pero yo le pregunto, ¿no sirve para nada una conferencia de presidentes o no sirve para nada esta conferencia de presidentes en concreto, como se está planteando últimamente? No, yo creo que sí sirven las conferencias de presidentes. Al final es el órgano en el que se sientan todas las comunidades autónomas con sus presidentes y presidentas y el presidente del Gobierno de España con los ministros que tienen ese ámbito territorial. Y ahí se pueden debatir los asuntos que son importantes para el país, por interés general y por lo tanto para los ciudadanos. Y se puede llegar a acuerdos. En la conferencia se vota y se puede decidir que hay determinados acuerdos que tienen que salir o no, o empezar a trabajar determinados asuntos. Por supuesto, en una conferencia sin trabajo previo no se va a decidir el sistema de financiación, pero sí se puede acordar, oye, abramos el debate del sistema de financiación, creemos grupos de trabajo para trabajar en esto y cerremos por fin una propuesta para volver a aprobarla.
Eso, que funcionaría muy bien si de verdad la conferencia tuviera ese trabajo preparatorio, la conferencia preparatoria, que es la comisión preparatoria, que es a la que asisto yo y asistimos los consejeros, es curioso, se llama preparatoria, pero allí no preparamos nada, allí cada uno va con su orden del día, no tenemos documentación previa, no sabes nada, propones el orden del día y se acabó, ¿no? Debería ser realmente de preparar los asuntos, discutirlos, debatirlos, oye, ver qué propuestas hay, seguramente hay cosas en las que no nos pongamos de acuerdo de entrada. Por lo tanto, la conferencia yo sí creo que funciona y creo que es un órgano apropiado para que todos los territorios pongan por delante el interés general y saquen adelante acuerdos importantes para el país. Pero eso no sucede porque el ambiente hoy no está para eso. ¿Y cómo se organiza una intervención por cada una de las presidencias de las comunidades autónomas? Lo digo porque hablamos de 16 temas, 17 autonomías y esto prácticamente es que se queda reducido a 10 minutos por presidente o presidenta. Sí, bueno, al final los turnos, el tema del tiempo de turnos lo fija en este caso el Gobierno de España y lo que harán, supongo, es pues hacer comisión en Santander, un turno por cada presidente autonómico, allí cuentan todo lo que plantean, 5 minutos, 3 minutos, darán lo que consideren, por eso no hay un debate real, hay un monólogo de cada comunidad autónoma y un monólogo final. Pues señora Barreto, estaremos muy pendientes precisamente del transcurrir de esa conferencia de presidentes que tendrá mañana lugar en Barcelona. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ti, saludos para todos, buen día. Bueno, pues no se muestra muy optimista la consejera de presidencia de esa conferencia de presidentes de mañana, sobre todo por el clima político que ahora mismo hay instalado a nivel nacional, pero vamos también con las curiosidades del día, Eugenio. Bueno, vamos a hablar de... Ayer ya creo que comentábamos algo sobre cuando se habla de los fontaneros políticos de un partido que no sentaba bien al gremio de los fontaneros. Pues mira, hoy te cuento que hay un comunicado oficial de los fontaneros, Estíbaliz, que piden que no se asocien, con razón, que no se asocie su profesión con las cloacas de la política. La patronal de la empresa y los profesionales de la fontanería piden a los medios que no utilicen el término fontanero o fontanera para referirse a las personas como Leire, que presuntamente trabajan en zonas subterráneas de la política. Dice que este tipo de actitud no solo es injusta para los profesionales que ejercen la fontanería, sino que también alimenta una percepción, dicen, distorsionada de la profesión y genera desconfianza en la sociedad. Esto lo dice el portavoz de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Energía y de Fluidos. Y viéndolo por la parte positiva, para también defender al gremio de los fontaneros y fontaneras, son las personas que se encargan de sanear nuestras tuberías. Si no fuera por los fontaneros, ¿qué sería? ¿Qué seríamos? ¿Qué sería de nosotros? De nosotros y nuestras casas y todas estas cosas, sí. Bueno, vamos con la pregunta del día. Bueno, la pregunta del día, te la contextualizo, tiene que ver con, bueno, sabes que nuestro idioma es muy rico, ¿no? Además es el segundo idioma más hablado en el mundo. Las palabras del español, que hay una palabra en español que es imposible traducirla, que no tiene una traducción en otro ¿Y cuál es? en otro ¿Pero idioma. Una sola? Luego hay dos que te voy a contar que tienen un giro y que se pueden traducir. Una, por ejemplo, es chapuza, que cuando es una chapuza, ¿no? No hay, por ejemplo, en inglés o en el francés una palabra que sea chapuza, pero sí que hay un giro que más o menos lo puede entender el francés o el inglés. O también lo de pavonearse. Hay un giro que se puede entender, pero hay una que no se puede entender, que es nuestra, que es autóctona, que es muy española, y es que es sobremesa. Esta palabra no tiene traducción y tampoco tiene un giro en otros idiomas, según nos cuenta la RAE. Por tanto, más de 100.000 términos diferentes en el diccionario, y esta palabra, sobremesa, no tiene una traducción literal en claro, que igual no hay una palabra concreta para definirla en otro idioma, pero en francés, por ejemplo, igual tienes que dar un volteo a la situación para poder explicarla, ¿no? Pero incluso voy más allá, porque a lo mejor en Francia no hay sobremesa, ¿sabes? No está la costumbre esa de la sobremesa, por tanto es muy difícil esa definición. Bueno, pues en relación a este asunto vamos a jugar hoy con las palabras, y la pregunta hoy, les proponemos un juego a los oyentes y a los espectadores que hasta ahora nos siguen a través del grupo de Televisión Canaria. A ver, que nos cuenten palabras, que les caigan bien, que les guste pronunciarlas, porque les parecen, pues no sé, pues bien. A mí hay una palabra que me gusta, pues, digo, pues, a modo de ejemplo, a mí me gusta mucho glamour. Glamour. La palabra glamour, me gusta cómo suena, lo que significa. Hoy pedimos a los oyentes y a los espectadores que nos digan esa palabra que les guste, que suene bien, que tenga un significado especial. Y no sé si tú tienes así alguna bote pronto. Pues ahora me coge, te he pillado, pero bueno, tienes tiempo para pensarlo. Sí, tenemos tiempo para pensarlo, porque además, de hecho, luego un ratito cuando estemos con Alexis Hernández y con María Moraga, plantearemos de nuevo la pregunta y saldrán muchas palabras que así invitamos a nuestros oyentes para que vayan aportando. Bueno, yo tengo esta glamour y ustedes nos ponen el resto en el 616
646-486754. Bueno, pues ahí queda ese número de teléfono. Aquí, bueno, aquí vemos que la gente está escribiendo, a ver si alguna nos propone algo. Aquí nos ponen buenos días. ños. Ah, bueno, pues ños. Pues si le gusta la palabra ños, pues también la apuntamos en nuestro particular diccionario de la Bueno, noche al palabra día. mi canaria. Cachanchan. Ah, pues mira, cachanchan también. Bueno, pues ya se va animando qué bien. ese número de WhatsApp. Y yo que te escucho a la 1, Eugenio. Y yo sigo contigo hasta las 10, como sabes. Hasta luego. Adiós. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Justo a las 6:30 de la mañana comenzaba esa peregrinación de la Virgen del Pino desde vecindario, donde estaba estos días en Santa Lucía de Tirajana, hasta Telde. A las 6:30 comenzaba recorriendo ya varias calles para finalizar en la plaza de San Gregorio de Telde. Y siguiendo precisamente esta visita a este municipio gran canario, se encuentra nuestro compañero Jorge Quintana. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por dónde andas? Buenos días, Estíbaliz. Pues como estabas comentando, ya estamos aquí en la plaza de San Gregorio, donde están tanto los peregrinos como las autoridades, como los oyentes, los fieles, disculpa, escuchando a las palabras del obispo de la diócesis de Gran Canaria, que está pronunciando unas palabras en honor a la llegada de la Virgen. Hace unos momentos también escuchábamos al alcalde de Telde, y ahora en breves, cuando termine... Así se escuchaba el Viva la Virgen del Pino. Ahora en breve, cuando termine esta charla, esta oración, procederán a pasar la Virgen del Pino hacia adentro de la iglesia de San Gregorio, donde se encontrará con el Santísimo Cristo de Telde. Pues yo tengo conmigo aquí a mi lado, escuchándome, a Enélida Hernández, que es la secretaria de Pastoral de la diócesis. Muy buenos días, Enélida. Hola, muy buenos días. Me estabas comentando hace un momento que ha costado muchísimo organizar esta bajada de la Virgen. Cuéntame. Sí, han sido unos meses arduos, de mucho trabajo, sobre todo en el sentido porque la Virgen no solo llegaba a la catedral, sino a Santa Lucía y a Telde. Pero un trabajo hecho con mucha alegría. Así ha merecido la pena el esfuerzo realizado, controlar tanto detalle, porque todo hay que llevarlo al minuto a minuto, ¿no? Entonces ha sido un trabajo arduo desde que allá por el mes de septiembre nuestro obispo auxiliar pues anunciara que la Virgen del Pino bajaba en la 52 a traernos caminos de esperanza, no solo a las Palmas de Gran Canaria, quedándose en la catedral, sino a los municipios de Santa Lucía de Tirajana y de Telde. Pero, como bien decía, ha resultado muy positivo. Los feligreses, todo el pueblo de la diócesis ha respondido muy bien. Destacar que todo ese esfuerzo ha merecido solamente por un detalle, por ver el lunes por la tarde pues todas esas personas mayores, enfermos, que se acercaban a ver a la Virgen del Pino. Ayer en Santa Lucía, en la parroquia de San Rafael, también esos mayores que se acercaban enfermos a ver a la Virgen. Y hoy aquí en Telde pues pasará igual. Entonces creo que le debemos ese trabajo, ponerlo en marcha. Ha merecido la pena por ver la cara de alegría de tantas y tantas personas mayores que nunca hubiesen soñado que la Virgen del Pino visitara vecindario o la ciudad de Telde. Por supuesto, se ha notado muchísimo ese arduo trabajo que, como comentabas, llevan desde septiembre, y como también bien comentaba usted, es la primera vez que la Virgen hace su recorrido por Telde y por vecindario. No sé si nos puede comentar un poco por encima el por qué se ha decidido que sea la primera vez que venga al sur de la isla. Sí, el tema, cuando se decide que la Virgen baje con motivo del año jubilar, hay que recordar que estamos en el 2025, la Iglesia cada 25 años marca el año jubilar, y este ha sido un homenaje a ese año jubilar. Nos hemos puesto en camino de esperanza. Reciente Papa Francisco, fallecido recientemente, pues nos convocaba con esa bula Peregrinos de Esperanza. Todos los canarios, no hay ni un canario ni una canaria que no tengan a la Virgen del Pino, a nuestra Madre, como fortaleza, como Madre a la que nos agarramos cuando buscamos esa esperanza ante los dolores, ante las cruces de la vida, y también cuando vamos a mostrarle las alegrías. ¿Quién no ha ido a visitar a Teror, a la Virgen del Pino, cuando ha sido madre, cuando ha tenido un hijo, una hija, o esas promesas? Con esta bajada, con esta 52 bajada, queríamos recordar la historia de la salvación. El hecho de que vaya a Santa Lucía, a vecindario, es la encarnación, ¿no? María nos recuerda
que Jesús se encarnó en su vientre para llegar a las realidades más vulnerables, y así se puso en camino para llevar esperanza a todas esas realidades que viven, que confluyen pues en el sureste de la isla, ¿no? En este caso, pues en Santa Lucía de Tirajana, todas las adversidades de la vida, las vulnerabilidades de las personas más pobres confluyen en Santa Lucía de Tirajana. Luego ha regresado a Telde con el sentido de recordarnos la redención al pie de la cruz, al pie de su Hijo muerto y resucitado, pues nos recuerda que todas esas cruces de los feligreses y de todo el pueblo de Dios, llevadas de la mano de la Madre y al lado de su Hijo Jesús, pues son más llevaderas. Y ya regresará a partir del sábado a la catedral para celebrar el día de Pentecostés, ese día donde todos los cristianos recibimos los dones del Espíritu Santo. Escuchábamos también los aplausos del fin de la oración del obispo de la diócesis, y ahora estamos esperando a que comience su discurso el párroco de Teror, Jorge Martín, pero yo le voy a seguir preguntando a usted, Nélida, para usted, ¿qué significa la Virgen? ¿Cómo vive usted a la Virgen del Pino? Sí, pues a ver, con mucha devoción, con mucho fervor y como decíamos antes, ¿no? Es esa esperanza, ¿no? A quien le...